A este capítulo lo vamos a titular Todos los caminos conducen a Roma. Y es que desde hace tiempo estamos sosteniendo la tesis de que el modelo chino es el modelo de la globalización. Y pretendía hacer un video sobre esto con este título. Y de pronto me encuentro a Beto Franceschi, que en un segmento de su larga locución, pues dice prácticamente lo que yo iba a decir. Así es que voy a traer a Franceschi directamente porque creo que vale la pena escuchar este segmento que es claramente, tremendamente aclaratorio. Lo único que tenemos que decir aparte es que el modelo chino, llamado capitalismo monopolista de Estado, etcétera, etcétera, señores, esto es corporativismo fascista puro. Es decir, el mismo método económico que aplicó el fascismo, el nazismo, el fascismo, etcétera, etcétera. Es un modelo copiado que les dio resultados, por cierto. Es decir, a diferencia del comunismo que estanca la producción, este corporativismo lo que hace es ensalzar la producción, es decir, aumentarla. Así pues, y con métodos nada democráticos, pero aumentarla. Así pues, realmente no les quepa duda, estamos viendo en China el renacimiento del modelo fascista, sencillamente, y no otra cosa disfrazado con otros nombres, porque al ser ese nombre ya muy poco agradable al oído, pues entonces hay que evitarlo y poner otro nombre, pero es el nombre preferido de las altas clases en este momento, incluso las norteamericanas, las clases empresariales norteamericanas, que se dedicaron a llevarse sus capitales y tecnología hacia China, y no es por casualidad. Así pues, escuchemos a Franceschi sencillamente. O innovadora, que es que el presidente no asistirá. El presidente Trump no asistirá a ninguna entrega del poder, es decir, él sigue en la tesis de no ceder, no hay cesión, no hay concesión, no concede el triunfo porque está convencido de que le hicieron un fraude descomunal, lo cual está además demostrado, solo que las complicidades entre las grandes maquinarias de los dos grandes partidos norteamericanos determinan que esas complicidades deben acallar cualquier disidencia importante y han preferido hacer todos un pacto de silencio, de complicidad, de ruindad política que implica aceptar el fraude que de hecho se ha cometido el 3 de noviembre último. Hay por lo menos 6 estados. ¿Por qué 6 se dice? Porque esos son los estados que llaman estados bisagra, estados vacilantes, que unas veces votan a favor de un partido, otras veces votan a favor de otro, por muy escasa diferencia. Y esos 6, 7 estados, bueno, esta vez, habiendo cada quien ganado en sus bastiones tradicionales, en esos 6, 7 estados, todos los inclinaron para Biden. Y los inclinaron para Biden y para los electores del partido, los elegibles del Partido Republicano en el Congreso y otras instancias, porque sencillamente hubo una estafa desde las máquinas electorales, Smartmatic, Dominion que ha administrado pues el famoso algoritmo, llaman eso. Un algoritmo que le dice a la máquina, cada vez que tú veas 10 votos de Biden, pon 7 u 8 de Trump. O cada vez que llegue a 100 Trump, quítale 20 y agrégaselos a Biden. Esos algoritmos, eso está en las máquinas, está en los programas, y esos son unos programas que son violables incluso en el curso mismo de la votación, porque por internet se puede acceder a ello y los expertos han determinado que efectivamente es algo vulnerable. Explicarle esto a los venezolanos es casi tonto, ¿no? Casi ocioso, porque nosotros somos de un sistema electoral oprobiosamente fraudulento de Venezuela. El sistema de votación del chavismo es pestilente desde hace años, años y años. Y entonces para nosotros esto es una historia que ya conocemos de memoria.
Lo que nunca hubiéramos imaginado es que la misma gente, con el mismo software, contara los votos de la democracia norteamericana y valiéndose de su larga penetración y dominio ideológico de altas esferas del partido llamado demócrata, ya se hiciera del control suficiente para imponer un fraude electoral en la propia democracia norteamericana, que hasta hace muy poco fue ejemplo del mundo, faro que iluminaba la democracia mundial, etcétera, etcétera, y todos los mitos concurrentes en ese ideal de república que era la República de Estados Unidos. Eso ya no es así. Ya no es así. Se lo comió el salitre a este sistema electoral. Bueno, ay Dios mío. Estamos en una situación nueva en la política mundial. Y hay que analizar entonces a dónde estamos y para dónde vamos. Porque no crean ustedes que yo me sienta ni frustrado ni decepcionado. Yo lo que estoy es muy preocupado. Porque un bastión fundamental de las libertades a nivel mundial ha caído. Y hay quienes se empeñan en darnos entusiasmo y optimismo, diciéndonos, hablándonos de una muy pronta recuperación de la hegemonía de los ejes de la República Norteamericana. Pero ver para creer, yo quiero verlos y después entonces juzgaré cuán optimista puedo volver a ser. Pero por lo pronto, la defraudación de la opinión nacional de Estados Unidos y de la opinión democrática mundial, a la que le han asestado un duro golpe a sus expectativas, a sus esperanzas, y en particular a Venezuela, hoy por hoy Maduro debe estar de fiesta. Y los chavistos estos de la claque criminal que domina Venezuela, porque tendrán un gobierno aliado que va a reconocerlos. Bueno, mis amigas, el chavismo es a Venezuela lo que este nuevo liderazgo que se ha impuesto mediante el fraude es a los Estados Unidos. Hay diferencias sustanciales, por supuesto. Aquellos son zarrapastrosos, recién vestidos, recién pata en el suelo, recién hechos ricos. Aquí hay poderosas élites, billonarias, milmillonarias, hace rato que han jugado a fondo a la pérdida de la República Norteamericana con tal de hacer prevalecer los intereses de esa élite, de intereses poderosísimos y que juegan a lo que se llama esa tesis de cosmopolitismo. Lo llaman, por supuesto, como ya se le conoce, los mundialistas o los globalistas. ¿El globalismo qué es? Bueno, es una élite que por encima de los estados-nación, por encima de las patrias, a ellos lo que más les molesta es que uno se defina patriota, y más aún en los Estados Unidos, que se definan patriotas de Estados Unidos, aquellos que están adversándole, pues esa mezcla que hacen de monedas, intereses, movimiento de capitales, compañías, ilegalidad de las emigraciones, falta de definición geográfica de los estados, bochinche de frontera, todo lo que sea mezclar y arruinar todas las tradiciones de cada país, de cada patria y de cada estado, los globalistas lo celebran. Y entonces la élite globalista es por definición apátrida. Lo que ellos quieren es dominar el mundo. Y tienen fuertes asideros para ejercer ese dominio. Y ha ocurrido que surgió hace 4 años en Estados Unidos una persona, yo no voy a entrar a darle bombos y platillos, un líder llamado el señor Trump, Donald Trump, que les paró el trote y empezó a rebobinar los intereses de
digamos, a descartar los intereses de esa élite globalista y a hacer prevalecer criterios tales como la patria de Estados Unidos requiere una fisonomía, digamos, delimitada de su propio Estado, tiene que tener fronteras más seguras, hay que repatriar capitales y desarrollar la industria nacional, hay que defender la moneda de los especuladores, hay que fortalecer las Fuerzas Armadas, pero no para andar mandando guerras como hacen los globalistas. Trump no inició ninguna guerra. Los famosos globalistas de los últimos 3, 4 gobiernos que tenían dominando la economía y el Estado norteamericano, 3, 4 gobiernos, 20 y pico de años, habían hecho 6, 7, 8 guerras ya. Trump no inició ni una. Entonces se transformó no solo en sospechoso, sino, ¿cómo? ¿Tú quieres entonces que nos vengamos de China, donde hemos hecho fortunas gigantescas con esa expansión del capitalismo chino del cual somos socios? Sí, yo quiero que vuelvan para acá, les dice Trump. Y si no, les ponemos impuestos, digamos, a los chinos para que no entren aquí como representándolos a ustedes, que no se sabe si son más chinos que norteamericanos, que es lo que son ustedes. Bueno, mis amigos, esa influencia china fue determinante en los últimos 15, 20 años. Esta clase política en Estados Unidos resolvió abandonar su patria, resolvió hacerse pro-China. Pero no crean ustedes que es ahora que andan todos tratando de parecerse un chino. No, sencillamente adoptaron una simbiosis, una sociedad corrupta, con factores de la gran corrupción del Partido Comunista Chino. Y esto sí es delicado en los Estados Unidos, porque esta es una patria que es un imperio al mismo tiempo, y el imperio necesitó definir una vez más cuáles son sus intereses particulares, cuáles son sus intereses específicos, que no son los de China, son distintos a Rusia, distintos a los otros imperios menores y distintos a los de China. Pero los pro-chinos, los que quieren hacer los grandes negociados con China, querían, sin embargo, conservar los negocios de la rivalidad militar con la ex Unión Soviética, con la Rusia superarmada, y entonces inventaron una diplomacia que consistía en lo siguiente: mantener el pleito con Estados Unidos, de Estados Unidos con Rusia, y soliviantar los ánimos antirrusos, no armar a la araca con el creciente poderío chino, porque en el creciente poderío comercial y financiero chino ellos estaban asociados. Entonces, mantener la línea antirrusa de 30, 40 años de Guerra Fría y pactar con China cada vez más áreas de la economía mundial. Y hacia allí también se deslizó la socialdemocracia europea y varios de esos gobiernos europeos. La propia Comunidad Europea también se hizo, a pesar de las rivalidades comerciales con China, también se hicieron clientes de esa misma política. Resultado, han llegado a dominar la política norteamericana. ¿Cómo lo lograron? Comprando políticos. No se sabe cuántos agentes, conscientes o inconscientes, aquí poco interesa. Es como en Venezuela decir los intereses cubanos. ¿Qué chavistas representan los intereses de la burocracia cubana? No sabemos, pero mientras lo dudan, son todos. Mientras dudemos quiénes representan mejor los intereses de la asquerosa burocracia totalitaria comunista cubana, entonces son todos los que la representan. Igual los intereses iraníes. ¿Quiénes representan los intereses iraníes? ¿Quiénes representan en Venezuela los intereses de la FARC y el ELN? ¿O los intereses de los carteles de narcotráfico? Es ocioso ponerse a distinguir. Este sí, este no, este más, este menos, este tiene más real. Bueno, en Estados Unidos, mis amigos, está ocurriendo en este momento, más aún en una sociedad que siempre fue abierta y donde era hasta legal no hacerse espía, pero sí representando intereses de tal o cual nación. Usted podía montar un lobby y aceptar un dinero que le envían pues de ese país que usted representa. Aún siendo norteamericano, usted puede representar pues intereses chinos. Solo que esta vez nadie dice que es agente chino. Y China